Hola amigos y amigas de Causas y Bits. Estamos en una nueva grabación para nuestra entrevista. Esta vez les presentamos a Lorena Estivales Arratia. Ella es trabajadora social, magistra en educación, diplomada en género, con 25 años de experiencia de trabajo en el sector público, en salud, educación y municipal. Trabajó mucho tiempo en el CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, y hasta hace poquito fue consejera regional de la región metropolitana por las comunas de La Florida, La Granja, San Joaquín, Macul y Peñalolén, donde también presidió la Comisión de Mujer y Género en el GORE metropolitano. ¿Cómo estás, Lorena? Y bienvenida. Bien, muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Bien también, muy bien. Entremos al tiro en tema, Lorena. Ok. Mira, en el marco de esta pandemia que estamos viviendo, el coronavirus, quería partir quizás por la parte más eh, particular de cómo has estado afrontando esta situación en tu vida familiar, vecinal también, en tu trabajo, y qué acciones crees que también son posibles realizar en términos más comunitarios. Ujú. Bueno, entendiendo que yo hablo desde una situación de privilegio porque he tenido la posibilidad de trabajar desde mi casa, ¿verdad? Cosa que muchos chilenos y chilenas no han podido hacer, han tenido que seguir exponiéndose a los virus, viajando en el transporte público, etcétera. He estado, yo diría, como muy dedicada a la reproducción de la vida cotidiana, al quehacer de la casa, con mis hijos, con mi hijo y mi hija, con mi esposo que también está acá en la casa haciendo teletrabajo, eh, con harto carrusel emocional y también observando harto desde lo comunitario. He estado hablando con dirigentes y dirigentes sociales como acerca de cómo se ha ido configurando la situación en las comunidades. Y la verdad es que he visto, por ejemplo, iniciativas muy bonitas en algunos territorios donde hay más población mayor. Por ejemplo, ayer hablaba con un dirigente de la Villa Hoch, donde vive gente muy mayor, y ellos están súper organizados para ir en apoyo de las personas mayores. Han estado yendo a comprarles, poniéndose a disposición, cuidándolos, pidiendo incluso fumigación de sus territorios por parte del municipio, etcétera. Eh, He visto también que la situación es distinta dependiendo de los territorios, ¿no? Como que hay lugares donde efectivamente el grueso de la gente sigue teniendo que salir a trabajar en transporte público y hay otros donde la gente se puede quedar en casa. Como hay una heterogeneidad como es Chile hoy día también, ¿no? De respuesta. Y lo otro que he visto harto es redes sociales, y me ha llamado la atención como dos modalidades de afrontamiento que son como bien distintas. Una, mucho meme, mucho humor, mucha como creatividad vinculada como al generar humor sarcástico y de todos los tipos. Y otro grupo de gente como muy reflexiva en relación a hagámonos cariño, replanteémonos las cosas, miremos qué es lo que tenemos que dejar atrás, qué es lo que nos viene a mostrar, cuáles son las fragilidades que nos viene a mostrar la pandemia. Y yo en lo personal eh, siento que me inclino más por ese lado, como por el lado reflexivo, por el lado de también como del cuestionamiento desde lo material, pero también desde lo espiritual. Yo creo que estamos viviendo un cambio de época importante. Y hay que replantearse bien profundamente como efectivamente qué es lo que queremos transformar a propósito de esta tragedia que es una oportunidad igual, ¿no? Así que en eso he estado. Y haciendo clases online, que es una situación bien difícil de sostener, ¿verdad? Teniendo que dedicarle harto tiempo a eso, viviendo también como la precarización, ¿no? Como de repente te encuentras con que la universidad adopta una modalidad de trabajo online, tienes que dedicarle mucho tiempo a eso,
y sin embargo eso no se reconoce ni en las remuneraciones, ni en la posibilidad de considerar ese tiempo trabajado y tus recursos personales implicados en eso, tu internet, tu computador, tu luz, tu electricidad, etcétera, ¿no? Ha sido un proceso bien como de revoltijo. ¿Ah? Eres vecina de la Florida. Sí, vivo en la Florida, vivo en el sector de Jardín Alto, entre Jerónimo Alderete, Santa Julia, por ahí. Perfecto. Y en ese sentido, y pasando ya a la comuna donde vives, ¿cómo ves tú que se ha enfrentado esta crisis sanitaria desde lo municipal, desde el municipio de La Florida? Bueno, tengo una... ¿Ah? Y luego desde el gobierno. Primero el municipio. Ok. Desde lo local a lo nacional. Sí. Mira, tengo una mirada bien crítica en relación como al rol que el municipio y los equipos de salud han gestionado. No, digo el municipio entendiendo que existe una corporación municipal, existe una dirección de salud, ¿verdad?, que se supone que tiene la expertise para generar en sus equipos de trabajo directo, ¿verdad?, los equipos de CESFAM, los equipos de salud mental, los equipos de drogas, etcétera, el saber necesario para poder implementar medidas pertinentes y atingentes a las necesidades de cada grupo en relación a la pandemia. Y lo que he visto más bien ha sido actuar bien erróneos en relación a actividades lideradas por el alcalde. O sea, uno lo hemos visto en televisión, harto, como difundiendo que, como que tiene mucho saber en relación a cómo afrontar la pandemia, y sin embargo a nivel local, lo que vemos, lo que hemos visto, lo que vimos los primeros días, era una población desbordando los CESFAM, con muy poca información, en situación de aglomeración, que es la peor fuente o el peor factor de riesgo para el contagio de la pandemia, y, por ejemplo, un evento masivo de vacunación en el estadio de la Florida, donde habían colas interminables mezcladas niños, personas jóvenes y adultos mayores, sin ningún tipo de resguardo. Es justamente todo lo contrario de lo que se ha pensado, o sea, lo que se ha comunicado por parte de los organismos internacionales de salud respecto a lo que hay que hacer. El otro día escuchaba al doctor O'Ryan de la Chile, epidemiólogo, que decía, lo más importante es el aislamiento y las medidas para evitar el contagio. Entonces, usted no saca nada con limpiar la suela de sus zapatos si va asignado en la micro, en el metro, o va a lugares donde hay mucha gente. Entonces, cuando tú ves que estando los colegios disponibles, los jardines infantiles disponibles, incluso muchos dirigentes y dirigentas ofreciendo sus sedes vecinales para descentralizar, por ejemplo, la vacunación, para evitar que se superponga la influenza a el coronavirus o al COVID-19, tú ves todo lo contrario, ves un evento masivo de vacunación en el Estadio Municipal de la Florida. Yo trabajé en salud casi 12 años. Muchas de esas personas todavía están en esos lugares, en el CESFAM Villa O'Higgins, en Los Castaños, en el CESFAM Bellavista, y son gente que tiene expertise. Yo no entiendo por qué no se ha escuchado esa expertise de los equipos para tomar las decisiones que mejor correspondan a la reconversión de tareas internas en los CESFAM, a la disponibilidad de vacunas lo más descentralizada posible, a sistemas de información. Está llena la comuna de carteles que dice, para que nos volvamos a abrazar, quédate en casa. Está bien. Romántico, ok. Pero ¿por qué no informas? ¿Cuáles son los grupos de mayor riesgo? ¿Por qué no informas a quienes sí les toca vacuna y a quienes no? ¿Te fijas? O sea, como que de verdad creo que la comuna no ha estado, si no fuera por sus equipos de salud, la comuna no ha estado a la altura en su cabeza, en su dirigencia, en su conducción del gobierno comunal, en virtud de la pandemia, ¿no? Me parece que ha sido muy errático el actuar o la conducción, la falta de información. ¿Por qué no se hacen cápsulas? ¿Por qué no ocupa al personal de salud que más sabe para grabar cápsulas y ponerlas en las redes sociales?
de verdad como que creo que habría habido gente disponible para hacer ese trabajo, y no se ha hecho. Bueno, en este caso, Bueno, el y alcalde de la Florida es Rodolfo Carter. Eh, Rodolfo Carter Fernández. si en ese sentido, ¿cuál es tu visión? ¿Crees que había quizá una... Porque lo hemos visto mucho en los matinales, entonces... Sí. Por suerte la aquí- Contraloría les dijo a los alcaldes, oye, váyanse a hacer la claro, pega a sus municipalidades, a sus comunas, porque si no es como que Lavín, Carter, Katy Barriga, no sé quién es más, o sea, ¿a había- qué hora hacen ¿crees que su pega? había un manejo como muy personalizado, personalista desde la Muy gestión? personalista, lo que te decía al inicio, o sea, como de querer, este es un juicio, me hago cargo, como de, yo sospecho como un aprovechamiento de la pandemia para visibilizarse como con un liderazgo súper proactivo y súper técnico en relación que puede dar cátedra por televisión, cuando en realidad eh, no es lo que vemos en la comuna, no es lo que hemos visto en los SFAM, no es lo que hemos visto en la vacunación masiva del estadio el otro día, o sea, eso, como que creo que eh, los matinales parecen ser como súper rentables para efectos de campañas anticipadas. Y yo creo que eso habla muy mal de un líder político, como no, pues, ¿cachai? Ponle foco al territorio, ponle foco a la comuna, ponle foco a los que más saben de esta cuestión, recibe y escucha ayuda de ellos, respeta la expertise técnica de tus equipos, eh, y sométete a ese saber. Por supuesto que conduce, lo guía, lo gestiona recursos, haz consejos extraordinarios para ver cómo rescatas las mejores prácticas para ponerla a disposición de la necesidad de bien común que hay hoy día, que es proteger a la gente de contagiarse y morirse con el virus que nos está afectando. Pero bueno, Esto cada que uno tiene su conciencia política y ve cómo resuelve. claro. Entonces, esto también en el marco, como decía recién, de las venideras elecciones municipales que se vienen. Ahora, ¿qué opinas de que las elecciones se hayan corrido finalmente varios meses más y por ende los alcaldes tengan que gobernar 5 o 6 meses más debido al acuerdo que hubo para cambiar las fechas del plebiscito y de la constituyente? Mira, yo soy una ciudadana que cree firmemente en que hay dos deberes ciudadanos que nos interpelan. Uno es el derecho al voto y la obligación del voto, que en Chile hoy día es de carácter voluntaria, pero que a propósito del tema del plebiscito de salida constitucional se repone la posibilidad del voto obligatorio, ¿no es cierto? Y la segunda es pagar impuestos. En esa lógica, yo creo que es necesario garantizar la mayor posibilidad de participación ciudadana en los procesos que se nos vienen. Porque hoy día nosotros hemos visto como sociedad chilena que no da lo mismo que en gobierno, que no da lo mismo la mirada de Estado que se tenga en relación a quien ejerce el gobierno. Por lo tanto, y lo que yo he visibilizado en estos meses de efervescencia social, desde el 18 de octubre en adelante, es que la gente está muy interesada en participar. Por lo tanto, hay que generar las condiciones para que el proceso sea llevado a cabo de la mejor manera posible, con la mayor participación posible, eh, y sin ningún factor de amenaza como el que genera esta situación de pandemia, ¿no? Claramente la pandemia es una situación excepcional a la que hay que atender, porque lo que está en juego es la vida, y por lo tanto es una prioridad, ¿no? Es una prioridad, pero a la vez es una amenaza para otros procesos que son muy trascendentales también para Chile. Por lo tanto, si el calendario era necesario trasladarlo para generar mejores condiciones de participación y con eso entonces mover todos los otros procesos, me parece que la democracia y las instituciones que hoy día existen en Chile para que eso pueda ocurrir y generarse las mejores condiciones tienen que actuar y tienen que promover la mejor posibilidad de participación posible. Y si eso tiene como consecuencia
que se corran las elecciones municipales, me parece que es necesario. Uno podrá estar de acuerdo con que hay alcaldes y alcaldesas a los cuales hay que pedirles la renuncia más temprano que tarde, ¿cierto? Pero finalmente hay que hacer que las instituciones de la democracia funcionen. El CERVEL tiene sus tiempos, por lo tanto no es correr una elección, o sea, hay un órgano del Estado de Chile que tiene que irnos diciendo también cuáles son los plazos implicados en una y otra cosa. Entonces, si se corre el plebiscito, y si es necesario correr las primarias municipales, y si es necesario entonces correr las elecciones municipales, entendiendo que hay un contexto que le da sentido a hacerlo, a mí me parece que lo que se hizo es lo correcto. Porque lo que tenemos que garantizar es que efectivamente todos esos procesos eleccionarios se puedan hacer con la mayor participación posible. Perfecto, finalmente con un pie forzado necesario. Sí, por cierto. Lorena, ¿crees que en el marco de esta crisis sanitaria se debe haber decretado ya la cuarentena nacional obligatoria, o al menos metropolitana? No sé, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo debo decir que me siento, o mi reflexión es muy ambivalente respecto a la cuarentena total. Y lo digo porque he estado escuchando radio, he estado hablando con personas, y yo creo que esta pandemia lo que nos devela es que hay un nivel de precarización enorme en la población trabajadora de Chile. Gente que trabaja de manera independiente, de manera informal, que vive a diario con los ingresos que genera a diario. Entonces, claro, si uno tuviera un Estado y un gobierno que entendiera que es necesario darle soporte a toda esa precariedad, resguardar ingresos, resguardar la posibilidad de que esas personas tengan garantizado su alimentación, sus necesidades básicas, etcétera, uno podría decir sí, ok, decretemos cuarentena total, ¿cierto? Es entendible, es una medida drástica, pero es una medida que resguarda la vida. Pero cuando uno ve que en Chile el gobierno hace cosas como arrendar espacios en circunstancias que podría ahorrar recursos en eso, porque tiene el poder de la fuerza para usar espacios sin tener que arrendarlos, cuando ve que efectivamente genera un dictamen en el cual ofrece la posibilidad de que las partes en un contrato dejen de cumplir sus obligaciones, entendiendo que no hay equilibrio de condiciones entre un trabajador y una empresa, ¿verdad? Y cuando tú ves todo eso y te preguntas, bueno, ¿quién va a ofrecer condiciones con este gobierno para que el Estado de Chile efectivamente pueda generar protección suficiente para que para que se decrete la cuarentena total? Porque yo tengo miedo de que efectivamente la cuarentena total deje sin ingresos y sin posibilidad, tal como lo he escuchado, yo he estado escuchando, el otro día escuchaba gente en la Bio Bio que decía, yo soy taxista, yo trabajo en un restaurante, lo he visto aquí cerca de mi familia, tengo familiares que trabajan en el rubro de servicios gastronómicos y que hoy día están recibiendo 0 ingresos porque el monto mensual de su sueldo es bajísimo, porque el empleador los contrata por el mínimo porque sabe que viven de las propinas. Entonces, evidentemente, creo que es necesario que el gobierno tome medidas para evitar que los trabajadores paguen el costo de la crisis. ¿Por qué por una vez en la vida no va a ser posible que se haga redistribución del ingreso por parte de las empresas que tienen enormes utilidades históricas para que la repartan entre sus trabajadores y estén obligados a seguirles pagando el sueldo para que puedan subsistir y se decrete la cuarentena como medida de protección de la vida? Yo creo que esa es la oportunidad histórica que ha tenido este gobierno y que no la ha aprovechado, de decir a todo ese 1% que concentra enormes riquezas, hagamos un acto de redistribución del ingreso a partir de que ellos tengan la obligatoriedad de no despedir, de pagar sueldos, de pagar cotizaciones, y protejamos a los trabajadores de esta pandemia. El problema es que nuestra economía tiene un gran porcentaje de pequeñas y medianas empresas que son las que más generan trabajo en Chile.
y para ellas también hay un nivel de precarización que se viene con esta pandemia. Y Entonces, ¿sí? justamente lo que está pasando ahora viene a cuestionar el rol del Estado en nuestro modelo de desarrollo y económico, Así es. el rol Mira, que tiene el Estado. hace muy poquito falleció una gran compañera psiquiatra del Hospital de la Florida, una enorme dirigente del gremio de la salud, la doctora Berna Castro. Y a mí me encantaba escuchar cuando ella era muy activa en el movimiento No Más FP. Me encantaba escuchar cuando ella decía Chile no tiene sistema de seguridad social. Porque la seguridad social se basa como principio en la colaboración del colectivo como medida de protección. Y en este sistema de acumulación de capital individual a favor de ofrecerle dinero a los grandes grupos económicos para invertir en la banca y que después nosotros tengamos que pagar intereses por la plata que nosotros mismos pedimos, no es un sistema de seguridad social. Entonces, yo escuchaba a Marco Kremerman, que es un as, es un seco, un capísimo del tema de AFP. Todos los que saben, que han estudiado en serio este sistema, dicen no tenemos seguridad social. Y eso yo creo que es lo que más nos tiene que mover de aquí para adelante en nuestra lucha social por el cambio del sistema de capitalización individual por un sistema de seguridad social, un sistema solidario, de financiamiento intergeneracional, en el cual efectivamente podamos mejorar las pensiones, podamos mejorar la sensación de que nos vivimos colgando de un hilo. Porque eso es lo que pasa hoy día. Imagínate toda la gente que tiene 60 años y está a puertas de jubilar. Lo que esto viene a ocurrir con el sistema de capitalización individual es que tienes que hacer una tremenda pérdida a 5 o 2 o 3 años de jubilarte. De verdad, eso es una tragedia. Entonces, yo tengo la sensación de que la historia nos muestra que hay sistemas distintos y que funcionaron. Y yo creo que el cambio paradigmático de modelo de desarrollo tiene que estar orientado a eso, a que efectivamente como sociedad nos sintamos protegidos, nos sintamos cuidados, nos sintamos que nuestros impuestos efectivamente están, y todo lo que nosotros le pagamos al fisco, están teniéndonos a nosotras y nosotros como principal destinatario de esos recursos por parte del Estado. Perfecto. Volviendo al plano más local, más municipal, Lorena, en la Florida se está viviendo un cambio al plan regulador, lo que tengo entendido, y se han hecho algunos anuncios al respecto sobre bajar la altura, sobre limitar la altura libre en las construcciones, sobre todo en las zonas céntricas. ¿Cómo ves esa situación? ¿Lo ves como un cambio positivo? ¿Cómo has visto el proceso? Mira, lo primero que hay que decir es que no se ha aplicado esa medida. Se ha anunciado, y tú pasas por Walker Martínez, por un montón de lugares, y tú ves lleno de postes de bajamos las alturas de construcción. Yo creo que se ha manipulado harto eso también, porque resulta que en enero del año 2018, nosotros asistimos a audiencias públicas donde se mostró lo que se llama la imagen objetivo, es decir, cuál iba a ser el foco y sentido de esa transformación al plan regulador, ¿no? Y lo que se anunció ahí era que se iba a regular lo que desde el año 2000 estaba desregulado, que era la altura máxima de construcción en las vías estructurantes, es decir, vías donde hay acceso, digamos, de transporte público, etcétera, ¿no? Walker Martínez, Vicuña Maquena, Avenida La Florida, etcétera. Había ahí un mapa que se nos mostró. Desde ese momento en adelante, supimos varias cosas que eran bien extrañas, ¿no? La primera era que el alcalde se reunió en privado con 85 inmobiliarias, te puedo hacer llegar la invitación que se cursó en ese momento,
en un hotel de Vitacura, ¿verdad? Informando que iba a haber, y promoviendo la comuna como la comuna con más posibilidades de desarrollo inmobiliario. Me parece gravísimo como medida. En segundo lugar, empezamos a ver, y nos empezaron a invitar desde algunos barrios a conversar acerca de prácticas de especulación inmobiliaria que se empezaron a producir en la comuna, en la Junta de Vecinos de la Unidad Vecinal 8, ahí en Vicuña Maquena hacia Punta Arenas, en el sector de Liaguirre, etcétera, en el sector de la Villa Tokio, en el sector de la Villa Arturo Prat. Empezaron a llegar algunos agentes a meter contratos de compra y venta para señalarle a la gente que vendiera sus propiedades porque le convenía, y a meterles contratos, una cosa bien, bien oscura, ¿no? Y empezamos a tomar conocimiento de todas esas situaciones y a explicarle a la gente que efectivamente la especulación inmobiliaria iba a estar desatada a propósito del cambio del anuncio del cambio en las alturas máximas de construcción por el plan regulador. Sin embargo, durante un año no vimos nada. No vimos acciones de trabajo concreto para ir haciendo carne ese proceso. Y luego, en la consulta ciudadana de diciembre del año pasado, que era una consulta que partió por parte de los municipios antes de que hubiera la noticia de que íbamos a tener plebiscito, por tomarle el pulso a la ciudadanía de si quería o no cambiar la Constitución, y curiosamente, a casi un año de haberse mostrado la imagen objetivo por parte del municipio, se vuelve a incluir en la consulta ciudadana una pregunta sobre si queremos o no reducir la altura máxima de construcción. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y qué pasó durante todo ese año? ¿Cuántos permisos de edificación se entregaron? ¿Cuánta gente está quedando acorralada por la invasión inmobiliaria, por proyectos que se han autorizado en este periodo? Entonces, la verdad es que si tú me preguntas, claro que creo que es necesario regular la altura de construcción para evitar que nos pase lo que le ha pasado a Estación Central o a otras comunas, San Miguel, que se han llenado de edificios, que tienen problemas de presión de agua en los últimos pisos, todo eso lo hemos conocido. Entonces, y tú ves, por el contrario, comunas como San Joaquín, yo fui core y representé a San Joaquín también, que han hecho las cosas distintas, se han juntado con la gente y han dado carácter vinculante a lo que la gente ha pedido en esos procesos de participación. Y aquí ocurrió todo lo contrario, entonces todavía estamos esperando que parta, por fin, con el documento oficial del municipio ingresado al Serviu, que diga que está terminado el proceso y que entonces desde ahora en adelante se baja la altura de construcción. Entonces yo creo que lo que ha pasado es un bluff, no se ha concretado, me parece que como medida sí es muy importante hacerla, pero en la práctica lo que hemos visto no se parece en nada a cómo podría haberse hecho un proceso teniendo en consideración a la gente más que a las inmobiliarias. Perfecto. Lorena, y a propósito de eso también, ¿qué nos puedes decir se ha hablado mucho en la Florida del programa de reciclaje que se efectuó hace unos años? No sé, ¿qué conoces de él? ¿Cómo crees que se puede mejorar? Mira, lo primero es decirte que como vecina de la Florida, aquí en mi barrio, lo único que se conoce de ese programa es que algunos días viene un camión que recibe algunos materiales para reciclaje. Entonces, cuando uno piensa en el medio ambiente, porque en el fondo, finalmente, lo que el reciclaje, la reutilización, todas esas prácticas buscan es cuidar el medio ambiente, reducir la cantidad de desechos sólidos domiciliarios que uno genera, ¿cierto? Porque todas las familias generamos basura. ¿Por qué? Porque hoy día la forma de gestionar la basura es que van a vertederos que están colapsados, en 5 años más no va a haber dónde depositar basura, produce gas metano, produce contaminación porque los camiones tienen que cruzar todo Santiago para ir a los vertederos o a los rellenos sanitarios. Entonces, cuando uno piensa en qué es lo que se busca con eso,
por lo menos para mí, es un cambio de actitud frente a la producción de basura como requisito para el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Eh, entonces tú tienes un supuesto programa de reciclaje que lo único que se ve o se sabe es que una vez a la semana pasa una camioneta que tiene un carrito atrás, ¿verdad? Y que tú entregas ahí y no sabemos qué origen tiene, o sea, qué destino tiene eso, no sabemos si van a dar a los rellenos sanitarios, no hay ninguna difusión y no hay ninguna instalación de práctica para el cambio en relación con la basura. Porque se produce, es necesario que uno instale la práctica de separación de basura en origen, el origen es nuestro domicilio, ¿cierto? Y que pueda entender la necesidad de separar lo orgánico de lo no orgánico y entender que de eso no orgánico hay materiales que pueden ser reciclados, o sea, vueltos a producir por una empresa, transformándose, ¿cierto? O reutilizados, ¿no? Y yo no he visto, no conozco que ese programa municipal tenga prácticas, por ejemplo, de promoción del uso de composteras para la separación de los residuos orgánicos en nuestro domicilio. No me ha llegado jamás un material que diga, que promueva que uno separe. ¿Te fijas? Yo conozco muy pequeñas iniciativas que son individuales y que son, yo misma en mi casa tengo una compostera porque un amigo ingeniero medioambiental que me contagió de la preocupación del tema de la basura, me mostró que existía, separamos, una vez a la semana vamos a dejar basura para reciclar a un punto limpio, etcétera. Pero ¿cómo lo hace la gente que, no sé, no tiene plata para comprarse una compostera? ¿Hay algún subsidio de apoyo? ¿Está el municipio en condiciones de recoger esa basura orgánica y generar compost a nivel municipal para no tener que comprarlo afuera, para poner las flores y las plantas de las áreas verdes? Por lo menos yo tengo una mirada súper crítica respecto de eso porque conozco las experiencias de otras comunas, que son antiguas, que son comunas mucho más pobres que la Florida, como por ejemplo La Pintana. La Pintana tiene un programa de lujo en ese sentido, reciclan hasta el aceite frito, ocupado en los domicilios, y con eso hacen biodiesel. Entonces, tú dices, pareciera ser que lo más importante, que es el cambio cultural, el cambio actitudinal respecto a la basura, es algo que no se está promoviendo. Porque tiene que estar, un programa tiene que estar basado en la sensibilización de la gente con el tema, la instalación de prácticas a nivel familiar domiciliario, la capacidad para instalar con esto una sinergia, que haya recicladores que pasen con su sistema, triciclo, carrito, lo que sea, y que sepan que el día lunes la gente va a sacar los cartones para que valga la pena dedicarse exclusivamente a ser reciclador de base, y no hoy día lo que hacen algunos recicladores que andan con su triciclo cachureando, en verdad. ¿Cuánto ingreso les dará eso? Mínimo. Entonces, yo de verdad creo que sería importante darle un carácter distinto a lo que hoy día se hace en materia de reciclaje, porque no se está promoviendo, insisto, nuestro cambio de actitud como vecinas y vecinos frente a la relación que tenemos con la producción de nuestra basura. Y relacionado a eso, Lorena, cómo te imaginas una gestión municipal? Porque por lo que dices, desprendo que tiene que tener un foco más ciudadano. ¿Cómo te imaginas una gestión municipal distinta? ¿Cómo debería ser, funcionar? Relacionado con lo que me acabas de contestar sobre Mira, reciclaje. yo converso con harta gente todos los días, me he juntado con vecinos, con dirigentes, hablamos, me llaman, yo los llamo, chateamos por Facebook, etcétera, y yo percibo que hay interés de la gente por cuidar el medio ambiente. Mucha gente no sabe cómo decirlo, cómo partir, ¿no? Que conocen que las lombrices, que no sé qué, o sea, hay que llenar un vacío primero de información, de conocimiento y capturar esa sensibilidad que hay, ¿no? ¿Cómo Eso incidir? significa, ¿ah? ¿Cómo incidir? No sabe cómo incidir tampoco, y si es que puede también.
Exacto. O sea, yo he conversado con varios dirigentes de esto y me dicen, pucha, sí, mira, yo en mi villa lo más que he hecho es reforestar. Y los que se suman son las personas mayores. Entonces tú dices, bueno, ¿y los niños? ¿Por qué no los niños? No, bueno, porque las mamás no los dejan, la gente no sabe, encuentran que es como de loco andar plantando arbolitos, no comprenden la importancia de la reforestación. Otra gente me ha dicho, mira, yo sé que hay vecinas que les gustaría hacer compostaje, pero no quieren saber nada de lombriz, entonces le echan la basura, toda la basura que sacan de la cocina, de lo orgánico, se la dan a una vecina y esa vecina la entierra y va haciendo como abono, pero son microprácticas. Entonces, cuando uno piensa cómo el municipio puede hacer un cambio de práctica, lo primero es que los municipios tenemos que tener eh, a la vista la importancia de la organización social a nivel territorial. En la Florida la mitad de la Junta de Vecinos está muerta. Y está muerta porque nuestro modelo de desarrollo nos dice ráscate con tus propias uñas y desvaloriza todo lo que sea colectivo. Entonces cuando tú ves eso, bueno, tú tienes que tener equipos municipales atentos a cuando se vence una personalidad jurídica, ayudando a las comunidades a organizarse y a encontrarle sentido. Tienes que tener además la posibilidad de hacer consultas ciudadanas cuando tú quieres emprender cambios importantes a nivel presupuestario que van a significar dejar de hacer otras cosas, ¿no? Yo tengo una mirada, por ejemplo, súper crítica respecto de el médico en tu barrio, que siento que es como un paralelismo charcha, porque en el fondo el médico en tu barrio es un médico que va a atender, pero el despacho de receta, el tema de exámenes, etcétera, es muy limitado. Entonces tú dices, ¿es necesario eso o es necesario fortalecer la atención primaria? Primero hay que gastar la plata que es de atención primaria en atención primaria y la que es de educación en educación, y que no nos pase lo que ya sabemos que ha ocurrido en la Florida con el tema del informe de la Contraloría, ¿no? Que la Contraloría dijo que hay una millonada de plata proveniente de subvenciones del gobierno central cuyos destinos no se conocen. Lo primero es probidad y control ciudadano en relación al uso de las finanzas. Lo segundo es, ya que la ley no lo permite, y ese es un cambio más bien de rango legislativo, ¿a cuáles decisiones tú le das carácter vinculante en esta consulta, ¿no? O sea, si tú quieres transformar tu comuna en una comuna cuidadora del medio ambiente, hay que hacer una inversión en educación, hay que ponerle políticas educativas ecológicas a los jardines, a los colegios, etcétera, ¿no? Y eso significa recursos. ¿Qué se deja de hacer? Eso hay que preguntárselo a la gente, porque hay que tomarle el pulso a esa sensibilidad. Entonces, si efectivamente uno quisiera darle un carácter mucho más participativo, tiene que estar aliada con la gente, tiene que estar aliada con las organizaciones, con los centros de padres, con los gremios. No puede ser que estés en guerra con los gremios porque te enrostran que metiste la pata. Si uno se equivoca, todos nos equivocamos, tú, yo, todas las personas, pero cuando tú tienes una responsabilidad política de conducción de una comuna, estás sujeto bien cuando te permite ver cosas que no estás viendo y que necesitas asesoría de otros que tienen más expertise que uno en ciertas cosas. Entonces, yo creo que esas alianzas son imprescindibles para darle un carácter de cohesión social a la comuna y de darle también la posibilidad de crecer en ciertas áreas, como esta área que yo creo que está súper debilitada, ¿cachai? No sé, es como, tengo mucha crítica a cómo se gestiona la comuna. Me parece que hay montones de cosas que no están pensando en el bien común, como esto del plan regulador, como esto del cuidado del medio ambiente, en fin, montones de otras situaciones, ¿no? Y para ir cerrando, Lore, las últimas dos preguntas, y ya que marcan un poco el sello de este medio digital, Causa Civits. Primero, ¿qué líder social, político o cultural te inspira y por qué? Tengo muchos. Bueno, pero por distintas razones. No, pero voy a decir dos nomás. Dale. El primero es Nelson Mandela, que hay mucha gente que dice, no, Mandela es amarillo. No, para mí, yo soy una mujer
como igual que tenga un desarrollo espiritual importante. Para mí es muy importante la historia de Mandela porque muestra una capacidad, primero, de resiliencia, segundo, de reflexión, y tercero, de generación de vínculos, confianzas, etcétera, sin revanchismo, pensando siempre en su pueblo. Me parece que eso es muy inspirador. O sea, como yo tengo en mi velador un libro que le regalé a mi marido, pero que ahora lo estoy leyendo yo, que se llama El largo camino hacia la libertad, que es como una biografía, es la biografía de Mandela, en verdad. Y de verdad creo que su figura es muy inspiradora en ese sentido, ¿no? Y la otra, que es como mi ídola, es Elena Cafarena, porque fue una mujer muy progresista para su tiempo, que emprendió una lucha larga, que tuvo un logro importante, que fue capaz de aliarse con otras mujeres, de generar movimiento y disputa política del machismo que operaba en la negación de los derechos de las mujeres en el voto, que también me parece extraordinariamente inspirador, porque el resultado de su lucha fue tardío, y ahí hay una persistencia que es muy inspiradora, que además logró moverse políticamente para generar finalmente el resultado de que las mujeres pudiéramos votar desde el año 49 en adelante, y abrió un camino que hasta hoy día las mujeres estamos tratando de empujar, ¿verdad? Y de sostener, y que para mí resuena mucho con lo que ha pasado con la aprobación de la paridad para el proceso constituyente, ¿no? O sea, como que el día que yo veía la transmisión en que se votó eso, veía a las mujeres en el Congreso transversalmente, pensaba en Elena Cafarena y decía, nunca se habría imaginado que Chile iba a ser el primer país que a pesar de que las mujeres votamos casi 120 años después que los hombres, estamos teniendo la posibilidad de construir una constitución con paridad de género. Genial. Y la última es, escoge un disco o una canción que te identifique o identifique tu causa. Yo tengo mi canción favorita. Es una canción de una autora argentina que se llama Eladia Blasquez, que después ella hizo y cantó harto tango, ¿eh? Pero hay una canción que en realidad la hizo famosa la Mercedes Sosa. Esa canción se llama Honrar la Vida. ¿Por qué me encanta? Porque en el fondo dice que uno puede permanecer y transcurrir, puedes dejar que la vida te ocurra, o puedes ser capaz de resignificarla, de volver a ponerte de pie ante las injusticias, y que en realidad eso es honrar la vida. Para mí eso es honrar la vida, como en el fondo si tienes un don, si tienes estudios, si tienes la posibilidad, bueno, marca las diferencias, márcalas y márcalas para bien, y honra la vida que se te regaló, generándole valor agregado no solo a tu vida, sino a la de muchos otros con las que tienes que compartir cotidianamente, o con los que tienes que trabajar, con los que son tu sociedad en el fondo, ¿no? Esa es mi canción favorita, se llama Honrar la Vida, es preciosa, búsquenla en YouTube porque de verdad es muy linda. Genial. Me gusta mucho. La vamos a anclar. No me vas a preguntar nada más, ¿cierto? No, esa fue la última. Vamos a anclar esa canción en la entrevista cuando la publiquemos. Así que ¿Ah? vamos a anclar ese video en la entrevista. Ah, gracias, sí, es muy bonita. Ese es el sello de este medio. Ya, pues, Sí, Lorena, por te quería Causas y Beats. agradecer mucho tu tiempo por esta entrevista y desearte la mayor de las suertes en todo lo que emprendas. Muchas gracias por la entrevista, lo pasé bien. Muchas Suerte, gracias y nos estamos viendo. Cuídate mucho. nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao.